Mm. Tengan muy buenas tardes. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan muy buenas tardes. Es para mí un gusto poderme conectar con ustedes. Es para mí un gusto poderme conectar con ustedes y poderlos saludar a la distancia. En esta oportunidad, jueves 22 de abril del año 2021, quisiera que trabajáramos un rato en la materia de contabilidad 1 dentro de la tecnología comercial. Y quiero hacer un espacio, quiero utilizar este tiempo para hacer una retroalimentación muy importante de este tema que hemos estado viendo en esta semana, que se llama la mecánica de la partida doble. Este tema considero que es muy importante, ¿verdad? Que nosotros lo aprendamos a manejar muy bien, porque en este tema nosotros vamos a encontrar las bases así. Ok, voy a proyectar en pantalla el material que les he compartido anteriormente. Este tema es muy importante, jóvenes, que lo manejemos bien, porque a través de este tema nosotros vamos a conocer la naturaleza contable de una cuenta, ¿sí? La naturaleza contable de una cuenta. Y cuando hablamos de la naturaleza contable de una cuenta, nos referimos en qué casos una cuenta aumenta, en qué casos una cuenta disminuye, en qué casos una cuenta va a cargar, en qué casos una cuenta se va a abonar. Son los principios básicos del cargo y del abono. Son los principios básicos del cargo y del abono los que vamos a aprender a través de este tema y que es necesario que manejemos. Por ejemplo,
Veamos. Este es nuestro tema, mire. La mecánica de la partida doble. ¿Sí? Ese es el tema que hemos trabajado. La mecánica de la partida doble. Y como todo tema tiene un objetivo, un indicador de logro, es decir, un objetivo, una competencia que queremos alcanzar. Entonces, en este sentido, con este tema de la mecánica de la partida doble, nosotros lo que pretendemos es que al terminar este contenido, tanto el alumno como la alumna puedan adquirir la habilidad necesaria para aplicar correctamente el cargo y el abono a las operaciones mercantiles que se realizan en una empresa. Entonces, aquí hay algo muy importante que yo quiero mencionar y a lo que quiero hacer referencia. Se los voy a mostrar aquí. Regálenme un segundo. Este es un cuadrito bien bonito. A este cuadrito, usted póngale mucha atención. Este cuadrito, apréndalo a manejar muy bien. ¿Sí? Porque en este cuadro se resume todo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos acerca del funcionamiento de las cuentas, la naturaleza de las cuentas, en qué caso se carga, en qué caso se abona, en qué casos aumenta, en qué casos disminuye. Para que lo podamos entender mejor, yo les recomiendo que estudien este cuadrito, miren. A través de él podemos ver los conocimientos esenciales del cargo y del abono que nosotros debemos de manejar. Acuérdese que en contabilidad las cuentas se utilizan para anotar los aumentos y las disminuciones de los valores de todos los elementos del activo, del pasivo y del capital. ¿Sí? Fíjese bien, acuérdese que nosotros ya hemos trabajado en clases anteriores, ¿verdad? El tema de la clasificación de las cuentas. Ya tenemos una idea de cuáles son las cuentas del activo, del pasivo, del capital y las cuentas de resultado. Entonces, tomemos como referencia, por ejemplo, las cuentas del activo. La naturaleza de las cuentas del activo es, si usted se fija acá, que aumentan en el debe y disminuyen en el haber. Una cuenta de activo, que usted ya conoce cuáles son, porque ya lo vimos en temas anteriores, a la hora de estar clasificando las cuentas, a la hora de elaborar el balance, todas las cuentas del activo, cada vez que tienen un aumento, hay que registrar ese aumento a través de un cargo en la columna del debe. Y cada vez que tienen una disminución, hay que registrar esa disminución a través de un abono en la columna del haber. Por ejemplo, una cuenta de activo puede ser efectivo y equivalentes. Cada vez que tengamos una entrada de dinero, esa cuenta va a tener un aumento. Entonces yo vengo y lo cargo en el debe. Y cada vez que tengamos una salida de dinero, esa cuenta va a tener una disminución. Entonces yo vengo y lo abono en el haber. Luego vámonos aquí a las cuentas del pasivo. Las cuentas del pasivo, si usted se fija, funcionan al contrario de una cuenta del activo. Porque las cuentas del pasivo, que representan deudas y obligaciones, disminuyen en el debe y aumentan en el haber. Quiere decir que una cuenta de pasivo, cada vez que tiene una disminución, yo debo de registrar esa disminución a través de un cargo en el debe. Y una cuenta de pasivo, cada vez que tiene un aumento, debo de registrar ese aumento a través de un abono en el haber. Un ejemplo de una cuenta de pasivo, ¿cuál puede ser? Puede ser proveedores. Acuérdese que el proveedor es a quien yo le compro la mercadería que después voy a vender. Por lo general, al proveedor le compro al crédito y por lo tanto yo adquiero una deuda con él, una obligación de pago.
Entonces, cada vez que yo le compro el crédito a un proveedor, mi cuenta con él aumenta, porque aumenta la deuda que tengo con el proveedor. Entonces, como ha habido un aumento, yo lo abono en el haber. Y cada vez que yo a ese proveedor le hago un pago de todo el dinero que le debo, esa cuenta de pasivo tiene una disminución porque está bajando mi deuda. Entonces, esa disminución yo lo registro en la columna del debe a través de un cargo. ¿Sí? Ahora bien, si usted se fija, las cuentas de capital, ¿verdad? Dentro de las cuales podemos mencionar la reserva legal, las utilidades del ejercicio presente, las utilidades del ejercicio anteriores. Si usted se fija, mire, una cuenta de pasivo y una cuenta de capital tienen un parecido. Las cuentas de capital funcionan igual que las cuentas de pasivo, en el sentido que disminuyen en el debe y aumentan en el haber. ¿Sí? ¿En qué casos una cuenta de pasivo puede aumentar? Bueno, una cuenta de pasivo puede aumentar cuando los socios de la empresa, por ejemplo, hacen una inyección de capital. O cuando estamos registrando las utilidades que la empresa ha tenido al final del año. ¿En qué casos una cuenta de pasivo puede disminuir? Perdón, ¿en qué caso una cuenta de capital puede disminuir? Bueno, una cuenta de capital puede disminuir cuando tenemos una pérdida como empresa. Disminuye nuestro capital. Y una cuenta de capital puede aumentar cuando la empresa ha tenido utilidades o cuando los socios deciden hacer una inyección de capital. Mire, aquí están las cuentas de resultados, ¿verdad? Las cuentas de resultados, si usted se fija, se dividen en dos categorías. Recuerde que esto ya lo hablamos allá cuando estábamos haciendo el estado de resultados y clasificamos las cuentas del estado de resultados. Las cuentas de resultados se dividen en cuentas de resultados deudoras y cuentas de resultados acreedoras o cuentas de egreso o gasto y cuentas de producto o ingreso. Acuérdese que las cuentas de resultado que se conocen como cuentas de egreso o ingreso son aquellas que representan, como la palabra lo dice, gastos y erogaciones, salida de dinero que la empresa realiza para gastarlo en las mismas operaciones y actividades que la empresa realiza cada día. ¿Cómo cuáles? Los gastos de venta, los gastos de administración, los gastos operativos que hay que realizar cada día para que la empresa pueda seguir operando, ¿verdad? Pagar los servicios básicos de la empresa, el recibo de energía eléctrica, el agua, las comunicaciones, comprar mobiliario, equipo de oficina, ese tipo de gastos. Y si usted se fija, mire, hagamos la comparación. Mire, una cuenta de egreso o gasto funciona igual que una cuenta del activo, en el sentido que las cuentas de egreso o gasto van a aumentar del lado del debe y van a disminuir del lado del haber. ¿En qué casos las cuentas de egreso o gasto van a aumentar? Cada vez que yo registre un gasto de una empresa, esa cuenta va a aumentar durante todo el ciclo contable. ¿Y en qué casos va la cuenta
a sufrir una disminución. ¿En qué casos usted va a trabajar la columna del haber en las cuentas de egreso o gasto? A final de mes, cuando las esté liquidando, para efectos de liquidar. Pero durante todo el mes, el ciclo contable, esa cuenta usted solamente la va a ir cargando, solamente va a ir teniendo aumentos, solamente va a ir teniendo aumentos en el debe a través de los cargos que usted va a ir haciendo. Cada vez que realiza un gasto la empresa, pagamos el alquiler, los servicios básicos, compramos mobiliario, equipo de oficina, accesorios, papelería, útiles. Y usted, la columna del haber de estas cuentas de gasto o egresos, únicamente la va a ocupar al final de mes, cuando ya esté liquidando las cuentas. Y en el caso de las cuentas de producto o ingreso, van a funcionar, si usted se fija, van a funcionar de forma contraria a las cuentas de gasto. Porque ¿cuáles son las cuentas de producto o ingreso? Bueno, cuando estábamos allá trabajando el estado de resultados, ahí decíamos que una cuenta de producto o ingreso son aquellas cuentas que hacen referencia a los ingresos que la empresa está teniendo diariamente de dinero como producto de sus operaciones y actividades diarias. Por ejemplo, ¿cuál es la forma a través de la cual una empresa a diario recibe ingresos? A través de sus ventas, de sus productos. Entonces, dentro de estas cuentas de producto o ingreso están las ventas, ¿sí? Entonces, estas cuentas de producto o ingreso, usted durante todo el mes o el periodo contable las va a ir abonando en el haber, ¿sí? Cada vez que tengan un aumento estas cuentas de productos o ingresos, usted las va a ir abonando en el haber. Y la columna del debe, donde van los cargos, usted únicamente la va a utilizar al final del mes, cuando ya tengamos que liquidar las cuentas, ¿verdad? Bueno, de todo corazón espero que estas aclaraciones que acabo de hacer le sean de gran utilidad a usted para tener una mejor comprensión de este tema y para poder desarrollar la guía de aprendizaje correspondiente a este contenido, ¿verdad? Por el momento me quedo hasta acá, estimados estudiantes. Les mando un abrazo a la distancia. Les aprecio mucho. Espero que estén bien. Y nos estaremos comunicando siempre, interactuando a través de la plataforma de Santillana y nuestro grupo de WhatsApp. Bendiciones para todos.